Hoy perfil cardíaco, el 30 de mayo perfil renal, 6 de junio pongo entre asterisco el tema del feriado, porque no es feriado, pero es aniversario de la universidad y no sé si esa semana habrá clase. Estoy esperando que me confirmen. Y si hubiera clase, ahí hiciéramos el trabajo de investigación, y si no, el 13 de mayo va a ser nuestro examen final y la presentación del trabajo de investigación. Recuerden que el trabajo de investigación voy a tomar al azar 3 grupos de los cuales van a exponer, y su exposición solamente son sus cuadros estadísticos, la parte metodológica que ustedes trabajan, ¿ya? Voy a ver este tema del feriado y voy a ver la opción de que en esta clase puedan sacar un papelito de una vez para ver a quién le tocó exponer y a quién no le tocó exponer. Así tienen más tiempo de preparar. ¿Ya? Vamos a ver eso hasta la siguiente semana. Entonces, para el examen final, recuerden que entran todos los perfiles: perfil renal, perfil diabético, perfil hepático, perfil cardíaco y el perfil renal. Son 4 perfiles bioquímicos, más un tema que voy a seleccionar del primer parcial, más un tema que voy a seleccionar del segundo parcial. Van a entrar 6 temas, ¿ya? Hoy vamos a avanzar el tema del perfil cardíaco. Si ustedes se fijan, ya en la pizarra están las pruebas que forman parte de ella. Antes de entrar a las pruebas que forman parte del perfil cardíaco, tenemos que conocer que el perfil cardíaco nosotros lo pedimos cuando sospechamos que el paciente ha tenido o está sufriendo un infarto agudo de miocardio. Para eso tenemos que tener en cuenta que un infarto agudo de miocardio tiene una altísima tasa de mortalidad y que normalmente lo ideal sería que nosotros atendamos a ese infarto agudo de miocardio dentro de las 2 horas. Pero dice que dentro de las 6 horas deberíamos atenderlo para evitar que haya necrosis. Pasadas las 12 horas de ese infarto agudo de miocardio, la probabilidad de una necrosis es bastante alta. ¿Qué tenemos que saber también del infarto agudo de miocardio? Que una de las principales causas es la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? La formación de placas de ateroma. ¿Nosotros podemos evitar una aterosclerosis? Sí. Muchos de los infartos agudos de miocardio, antes los infartos agudos de miocardio se daban mucho en adultos de la tercera edad. Ahora, no sé si ustedes han visto, pero hay muchísimos jóvenes que han sufrido infarto agudo de miocardio. Y una de las principales causas es la aterosclerosis. Y nosotros podemos evitar una aterosclerosis pidiendo un perfil lipídico a tiempo. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice que toda persona que cumpla 21 años de edad para adelante debería hacerse un perfil lipídico por lo menos una vez al año por el resto de su vida. ¿Qué más tengo que saber cuando hablo del infarto agudo de miocardio? Que sus síntomas son muy similares a una angina de pecho, que sus síntomas son muy similares a una crisis de ansiedad. Estos 3 pacientes cuando llegan a emergencia no pueden respirar. Una persona cuando está con crisis de ansiedad no puede respirar. Se siente ahogada, le mide la presión y la presión está alta. Una persona que está con una angina de pecho siente una presión en el pecho, tampoco puede respirar. Su presión arterial también se le puede subir. Y una persona que está con un infarto agudo de miocardio tiene los mismos síntomas, pero la diferencia está en el dolor. El dolor que el paciente siente en un infarto agudo de miocardio se mueve, se irradia. El dolor se puede irradiar al lado izquierdo, brazo izquierdo, mandíbula izquierda, puede sentir parestesia. Esa es un poquito de la diferencia en relación a una crisis de ansiedad y a una angina de pecho. Otra diferencia: si yo le hago un perfil cardíaco a un paciente con crisis de ansiedad, me va a salir normal. Si yo le hago el perfil cardíaco a un paciente con angina de pecho, me va a salir normal. Pero si yo le hago el perfil cardíaco a un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, nunca me va a salir normal el perfil cardíaco. Ahí está la diferencia laboratoria. ¿Qué les dije hace rato del electrocardiograma? Entre el 20 al 30% de los electrocardiogramas sale normal en un paciente con infarto agudo de miocardio, en un paciente con angina de pecho, en un paciente con crisis de ansiedad. No se puede confundirlo si solamente hago el electrocardiograma. Lo que nunca va a salir normal, vuelvo a recalcar, son las pruebas del perfil cardíaco. Entonces, esas consideraciones tengo que
pueden ser, una de las principales causas del infarto agudo de miocardio son las arteriosclerosis. Nosotros las podemos evitar pidiendo un perfil lipídico. Cuando hablamos de perfil cardíaco, hablamos de todas esas pruebas que están en la diapositiva y también se las estoy colocando en la pizarra. Comenzamos con la CPK total. Yo siempre les digo a ustedes que pueden aprenderse los nombres de las pruebas en abreviación. Pueden aprendérselas, pero tienen la obligación de saber qué significa esa abreviación. En este caso se llama CPK. Esa prueba se llama creatincinasa. Recuerden que como ustedes como médicos cuando piden un laboratorio tienen que saber qué piden. Tienen que saber si están pidiendo una enzima, una proteína, un aminoácido, una hormona, un mineral que están pidiendo al paciente. Cuando ustedes piden esta prueba llamada creatincinasa, están pidiendo una enzima. ¿Y qué les dije yo en la anterior clase de las enzimas? Las enzimas están en varias partes de mi cuerpo. Las enzimas se pueden ubicar en varios órganos. ¿Hay algunas enzimas que tienen predisposición a ciertos órganos que otras? Sí. Pero la mayoría de las enzimas se van localizando en varias partes del cuerpo. Este es el caso de la creatincinasa. La creatincinasa es una prueba llamada CPK que está en el cerebro, está en el corazón y está en el músculo esquelético. Es una enzima que está localizada en estos tres órganos. Por lo tanto, si mi paciente tiene un problema o un daño cerebral, un derrame cerebral, la CPK total se eleva. Si mi paciente tiene un infarto agudo de miocardio, la CPK total se eleva. Si mi paciente tiene un espasmo muscular, la CPK total se eleva. No es tan sensible y específica para un infarto la CPK total. Vamos con la otra. Esta creatincinasa tiene 3 fracciones. La CKBB, la CKMB y la CKME. 3 fracciones. Esta enzima se divide en 3 fracciones. La CKBB solamente está en el cerebro. La CKMB solamente está en el corazón. Y la CKMM solamente está en el músculo cardíaco. Por lo tanto, entre las 3, la más específica para un infarto agudo de miocardio va a ser la CPK-MB, porque ella solamente está en el corazón. Y antes de continuar, cuando yo hablo de laboratorio siempre utilizo 2 terminologías: sensibilidad y especificidad. Ustedes como médicos todo el tiempo van a tener que valorar estas 2 terminologías. Ustedes como médicos tienen que ver cuál prueba es más sensible y cuál prueba es más específica para una enfermedad. Por lo tanto, ustedes tienen que saber qué significa sensibilidad y qué significa especificidad. Sensibilidad en laboratorio se maneja para decir que una prueba de laboratorio es más sensible para detectar enfermedades positivas. Especificidad es la técnica de laboratorio que tiene la capacidad de detectar los verdaderos resultados negativos. Vuelvo a repetir, ¿qué es sensibilidad? La capacidad que tiene una prueba de laboratorio para detectar los verdaderos resultados positivos. Especificidad es la capacidad que tiene una prueba de laboratorio para detectar los verdaderos resultados negativos para una enfermedad. Entonces, en base a esas 2 definiciones, ustedes tienen que responderse: ¿yo quiero una prueba más sensible o yo quiero una prueba más específica? En base a esas 2 definiciones. ¿Por qué les digo eso? Porque todas las pruebas de laboratorio, todas, absolutamente todas, tienen su sensibilidad y tienen su especificidad en sus activos. Yo como médico puedo saber si más sensible o más específica es la prueba rápida de ELISA. ¿Por qué? Porque esas técnicas de laboratorio me dicen en número cuánto es de sensibilidad y cuánto es de especificidad para la enfermedad que yo estoy sospechando. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que saber con cada una de estas pruebas? Vamos con la CPK-MB, que esta es más específica y más sensible porque solamente está en el corazón. Esta enzima comienza a elevarse 4 a 6 horas de que mi paciente tuvo un infarto agudo de miocardio.
todas estas pruebas que ustedes ven en pizarra se elevan en un tiempo determinado y desaparecen en un tiempo determinado. No duran mucho tiempo en sangre, terminan desapareciendo en sangre. Esta enzima llamada CPKMB comienza a ser detectada en mi sangre 4 a 6 horas después del iniciado el infarto agudo de miocardio. ¿Y cuánto tiempo está en mi sangre? 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sufrí un infarto agudo de miocardio hace 4 días, esta prueba me va a salir normal, porque solamente yo la puedo detectar en sangre hasta 48 horas. Pasa las 48 horas después del infarto y me va a salir normal como si nada hubiera pasado allí. ¿Por qué? Porque su vida de esta enzima solamente dura 48 horas. Aquí está lo que hace rato les dije. Miren, si yo me coloco una inyección intramuscular y me la colocan mal y me produce un espasmo muscular, la CPK total se eleva. Y no es porque tengo un infarto agudo de miocardio. Acuérdense que la CPK total también está en músculo. Si mi paciente tiene un derrame cerebral o tiene la enfermedad de Parkinson, la CPK total la va a tener alta. Y no es porque tiene un infarto, sino porque la CPK total también está en el cerebro. Si mi paciente sufrió un infarto agudo de miocardio, la CPK total también se eleva. ¿Por qué? Porque la CPK total también está en el corazón. Entonces, la CPK total, miren todas las opciones por las cuales se me puede elevar. ¿Es sensible? Sí, pero ¿es específica? No. Para eso tengo la CPKMB, que es sensible y es específica, porque solo se encuentra en el corazón. Vamos con la tercera prueba. Transaminasa glutámica oxalacética. Esta ustedes ya la conocen. La vimos en el perfil hepático. La TGO está en el hígado, pero también está en el corazón. La TGO es una enzima. Esta enzima forma parte del perfil cardíaco. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno de los principales motivos de esta prueba es que comienza a elevarse, miren, entre las 6 a 12 horas después del iniciado infarto agudo de miocardio. Tarda en elevarse. Acuérdense que la CPKMB se elevaba entre 4 a 6 horas después de iniciado el infarto. La transaminasa glutámica oxalacética se eleva entre 6 a 12 horas después del infarto. Pero la convierte en una prueba muy sensible y específica. ¿Por qué? Porque en sangre dura hasta 5 días. O sea que si mi paciente sufrió un infarto agudo de miocardio hace 3 días, hace 4 días, esta va a seguir elevada en sangre. Dura mucho más tiempo que la CPKMB. Acuérdense que la CPKMB solo duraba 48 horas en sangre y después desaparece. La transaminasa glutámica oxalacética dura hasta 5 días en sangre y después desaparece. Por eso es que es una prueba que la combinan mucho dentro del perfil cardíaco. Luego tenemos estas dos, troponina y mioglobina, y las puse en un cuadradito. ¿Por qué se las pongo en un cuadradito? Porque son las más sensibles y específicas para infarto agudo de miocardio. Que si yo en mi laboratorio, en el hospital donde estoy haciendo mi internado, donde estoy trabajando, yo tengo la opción de pedir estas dos, yo las pido antes que cualquier otra de las demás. ¿Por qué? Porque estas son llamadas cardioespecíficas. La troponina y la mioglobina son proteínas, ya no son enzimas. La CPK total era una enzima, la CPKMB era una enzima, la transaminasa glutámica oxalacética era una enzima, pero ahora la troponina y la mioglobina son proteínas. Ahora vamos a ver por qué son llamadas cardioespecíficas. Específicamente la troponina es llamada cardioespecífica. La troponina es una proteína que se divide en 3 fracciones. En troponina C, troponina I y troponina T. Cada una de ellas tiene una función en el corazón. La troponina C lo que hace es medir y valorar la contracción del corazón. La troponina I lo que mide y valora es la relajación del corazón. Y la troponina T lo que hace es valorar ambas, contracción, relajación, contracción, relajación. Ese es uno de los motivos por los cuales es llamada cardioespecífica. La troponina es llamada cardioespecífica por 3 motivos. Primer motivo,
porque esta proteína maneja específicamente la contracción y la relajación del corazón. Segundo motivo por el cual es llamada cardioespecífica. Miren, su valor en mi sangre es lo más cercano a cero. O sea que si yo ahorita me hago una troponina, me tiene que salir cero. Si me sale 0,3, 0,5, me sale 1, me sale 2, me sale 3, me está diciendo que yo sufrí un infarto agudo miocardio. Porque su valor de esta prueba tiene que ser lo más cercano a cero. Es por eso que los médicos piden troponina, pero también la tratan de conjugar con otras pruebas para comparar los resultados. Tercer motivo por la cual es llamada cardioespecífica. Miren cuántas horas comienza a aparecer en sangre después del infarto. 3 a 4 horas después del infarto, esta comienza a ser detectada en sangre. Recuerden, la CPK-MB tardaba entre 4 a 6 horas. La transaminasa glutámica oxalacética de 6 a 12 horas. La troponina de 3 a 4, o sea que comienza a aparecer en sangre más rápido que las demás. Y algo mucho más importante, ¿cuánto tiempo dura en mi sangre? 9 días. Dura muchísimo tiempo en mi sangre diciéndome que ese paciente sufrió un infarto agudo de miocardio. Fíjense, la CPK-MB solo duraba 48 horas y desaparecía. La transaminasa glutámica oxalacética solo dura 4 o 5 días y desaparece. Pero la troponina puede durar hasta 9 días en mi sangre. Esos son los 3 motivos por los cuales la troponina es llamada cardioespecífica. Ahí están los picos, miren, comienza a aparecer entre 3 a 4 horas. Su pico máximo, o sea, su concentración más alta en mi sangre, está entre las 12 a 20 horas después del infarto. Y esta proteína solamente está en sangre hasta 9 días. Pasa los 9 días después del infarto y desaparece en mi sangre, ya no la puedo detectar. Miren que dice ahí, su aumento es del 99% dentro de las 95 horas del infarto. O sea, tiene 99% de probabilidad de detectar un infarto agudo de miocardio. En cambio, ¿se acuerdan de un electro? Normalmente el paciente llega a emergencia y lo primero que le hacen si sospecha de un infarto es un electro, ¿no? Que les dije yo hace rato, tengo un 20 a 30% de probabilidad que me salga normal y mi paciente sí tenga un infarto agudo de miocardio. O sea, hay un margen de error bastante grande. En cambio, en esta, 1%. Versus un electrocardiograma de 20 a 30%. Por eso les dije hace rato que lo que nunca yo voy a tener normal, si mi paciente tiene un infarto o ha tenido, va a ser las pruebas de perfil cardíaco. Vamos con la mioglobina, quinta prueba. También es una proteína y es similar a la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno a todo mi cuerpo. Lo mismo es la mioglobina. La mioglobina es una proteína también, transporta oxígeno también, pero solo transporta oxígeno a las células cardíacas, a nadie más, solo transporta oxígeno a mi corazón. Esa es la diferencia entre mioglobina y hemoglobina. La mioglobina, miren, tiene 100% de probabilidad cuando esta está alta de que mi paciente tiene muerte celular de miocardio. Tiene 100% de probabilidad de detectar necrosis. ¿Qué es la necrosis? La muerte celular. Entonces, por eso estas dos son las más utilizadas para un infarto agudo de miocardio. La troponina 99% para un infarto agudo de miocardio. Y la mioglobina 100% de probabilidad cuando detectan necrosis del miocardio. Entonces, son las pruebas más específicas que yo puedo tener para solicitar dentro del infarto agudo de miocardio. ¿Cuál es el problema de esta? Una de sus ventajas que tiene, aparte del 100% de detectar necrosis, otra ventaja que tiene es que se eleva rápido, se eleva a las 2 horas del infarto agudo de miocardio. Acuérdense, la CPK-MB se elevaba entre 4 a 6 horas, la transaminasa glutámica oxalacética 6 a 12 horas, la troponina 3 a 4 horas y la mioglobina 2 a 3 horas. Es lo que más rápido se eleva después de un infarto, pero solamente me dura 24 horas en sangre. O
sea que yo puedo medirla cada 24 horas para ver si el paciente está sufriendo un infarto. Normalmente los pacientes sufren un infarto, ¿no ves? Después viene otro, o a veces en un día, a los 2, a los 3 días le viene otro infarto. Entonces normalmente los médicos piden esta prueba cada 24 horas. ¿Por qué? Porque solamente me dura 24 horas. Después desaparece el examen. Esta es la que dura menos, porque fíjense que la CPK-NB me duraba 48 horas. La transaminasa glutámica oxalacética 4 a 5 días. La troponina 7 a 9 días. Y en cambio la mioglobina solo me dura 24 horas. Es la que aparece más rápido, pero también es la que desaparece mucho más rápido. Ahí está. Ahí está lo que les dije, diferencia entre hemoglobina y mioglobina. Las dos son proteínas, las dos transportan oxígeno, solo que la hemoglobina transporta oxígeno a todo mi cuerpo y la mioglobina solo transporta oxígeno a mi corazón. Luego tenemos la prueba número 6, que es la LDH, lactato deshidrogenasa. Toditos conocen esta prueba. La LDH es una enzima que literalmente está en todo mi cuerpo. La LDH está en mi riñón, en mi pulmón, en mi corazón, en mi hígado, en mis glóbulos rojos, en mis glóbulos blancos, en mi hueso, en mi piel, en todo mi cuerpo. La LDH, cuando está aumentada, me indica una destrucción celular. Y el anterior grupo me preguntaba, doctora, si la LDH detecta una destrucción celular, que es muerte celular, y la mioglobina también detecta necrosis, que es muerte celular, ¿por qué no pido la LDH? Aquí está el porqué. La LDH aumenta recién después del infarto agudo de miocardio, después de 12 a 24 horas. O sea, tarda muchísimo en elevarse. En cambio, la mioglobina, a las 2 horas después del infarto, ya me va a salir positivo, ya me va a salir algo. Esa es una de las diferencias en las cuales, ¿por qué no pido? La segunda diferencia, ustedes saben que la LDH está en todo mi cuerpo. En cambio, la mioglobina solo está en mi corazón, entonces más específica la mioglobina. Ahí está la respuesta de por qué mioglobina y por qué LDH. ¿Cuál es la ventaja de la LDH para que forme parte del perfil cardíaco como destrucción celular? Que permanece alta por mucho tiempo. Hasta 7 días está en sangre indicándome que hay destrucción celular. Dura muchísimo tiempo en sangre. Yo siempre que hablo de LDH les comento esto. Nosotros tenemos en Bolivia solamente la opción de pedir LDH total. Nosotros no podemos pedir LDH 1, 2, 3, 4, 5. La única opción que tenemos es para pedir LDH total. Entonces nosotros no sabemos dónde está originando la destrucción celular. Si yo tuviera la opción de pedir estas isoenzimas y mi paciente tiene síntomas de haber sufrido un infarto agudo de miocardio, yo directo voy y pido la LDH1, porque la LDH1 está en su corazón. Pero no tengo esa opción, solo que les muestro, porque si ustedes alguna vez tienen la opción de pedir su isoenzima, ya saben que pedir de acuerdo al órgano que ustedes quieren valorar la destrucción celular. Y la última prueba es llamada péptido natriurético. Esta es una hormona. Acuérdense, CPK total y CPK-MB, enzima. Transaminasa glutámica oxalacética, enzima. Troponina y mioglobina, proteínas. LDH, enzima. Péptido natriurético, hormona. Cuando ustedes piden esta prueba llamada péptido natriurético, están pidiendo una hormona. ¿Será que las hormonas se encuentran en todos los laboratorios? No. Es muy difícil encontrar pruebas hormonales en los laboratorios, no lo hacen. Algunos laboratorios lo hacen. Y además que las pruebas hormonales son carísimas en comparación con otros tipos de pruebas. Por lo tanto, esta prueba es lo mismo. Al ser una hormona, ustedes no la van a encontrar en todo laboratorio. Además de que es cara, es difícil de hacer. Normalmente no están en los hospitales o en los laboratorios públicos. Esta prueba péptido natriurético sí la van a encontrar si ustedes están trabajando, si han internado, práctico, lo que quieran, en un centro de referencia de cardiología. Segurísimo que la van a tener esta prueba en su laboratorio. Pero si no fuese esa la situación, muy difícil que la encuentren dentro de su laboratorio, pero igual se las muestro.
El péptido natriurético es una prueba hormonal que, miren, puedo tener 3 tipos de hormonas que me ayudan a valorar el infarto agudo de miocardio. Estas hormonas son llamadas específicas. ¿Por qué? Porque ellas me dicen dónde está el problema. Estas hormonas me dicen si el problema se originó en el ventrículo, si el problema se originó en las aurículas. Por eso son más específicas, me dicen dónde está originando el problema del infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, si yo pido la primera, que está ahí arriba, péptido natriurético atrial, me está diciendo que el origen del infarto agudo de miocardio de mi paciente es en la aurícula. Si yo pido el péptido natriurético cerebral, que así se llama esta prueba, que además del cerebro está en el corazón, me dice que el origen de esta prueba está viniendo de los ventrículos. Entonces, por eso son llamadas pruebas específicas o hormonas específicas para detectar un infarto agudo de miocardio, porque me dice de dónde viene el problema. Y fíjense, acá les muestro un cuadro resumido de todas las pruebas que hablamos. Les pongo el valor normal de cada una de ellas. Les pongo si son únicas o si tienen fracciones para que ustedes sepan cómo pedirlas. Les coloqué a cuántas horas se inicia en sangre, cuánto es el valor máximo o el tiempo máximo que ya las puedo encontrar en sangre y cuándo comienza a desaparecer en sangre. Ahí está la CPK, la transaminasa glutámica oxalacética, la troponina, la mioglobina y la LDH. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya están las notas en sistemas. Las personas que han ido participando en el transcurso de las clases anteriores, su puntaje ya está sumado en el segundo parcial. Fíjense sus notas, por favor, porque